yo solo quiero determinar con ustedes si vimos el libre albedrío y la responsabilidad jurídica anoche, No, ¿no? lo último que vimos fue el problema de la desobediencia al derecho o desobediencia civil. La desobediencia civil. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar eso. Tengo la intención de ponerles un video sobre, pero vamos a ver si nos da tiempo. Miran las filminas, jóvenes. Sí, licenciada. Buenas noches, licenciada, sí se mira. Muchas gracias. Bien, entonces, creo que vimos aquí el problema de la desobediencia, ¿verdad? Así como está. Bueno. Entonces, estábamos platicando del criterio según Norberto Bobbio, ¿verdad? De buscando, él en sus escritos, en las investigaciones que realiza, lo que busca es el criterio de legitimidad y legitimación del poder, o sea, del Estado, porque cuando nosotros hablamos de poder, estamos hablando del Estado, pues el poder es el Estado. Y lo político es el Estado también. De manera que él busca razones que legitimen el poder. ¿Para qué? Para ser obedecido. Y en ese orden de cosas, pues señala es decir, cita esas dos preguntas que vimos ayer, ¿verdad? ¿A quién debo obedecer y por qué es que debo obedecer al Estado? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué ha hecho el Estado por mí para que merezca mi obediencia? Poniéndolo en otros términos. Y dice que la obligación política, pues, es el tema recurrente, es la búsqueda del fundamento último del poder. Es la obligación política de la que primero surge, como les indicaba ayer, surge de que nosotros nacimos, pertenecemos a un Estado, tenemos una nacionalidad, la nacionalidad de nuestros padres. Durante nuestro crecimiento vamos a la educación formal, que es la primaria, la secundaria, y ya cuando tenemos 18 años podemos ser sujetos de derechos y obligaciones y ejercer nuestros derechos. Es en ese momento en que uno se cuestiona, puede cuestionarse en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué debe obedecer el derecho? ¿Por qué el Estado es así? ¿Por qué hay tantos problemas? Y es en ese orden de cosas que Norberto Bobbio busca el fundamento último del poder en la obligación política, que señala condiciones que el poder debe acatar, cumplir para ser o merecer ser aceptado como válido y determinar el porqué del Estado, los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o recusan al poder. Precisamente al poder en el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos. No hay dogmas. Se sabe que tienen un origen democrático para proteger sus derechos y que tienen conexión con las normas constitucionales, orientando su función al respecto de los derechos humanos. Y como yo les decía ayer, jóvenes, realmente, eh, pues si estamos en un régimen democrático, sabemos que tenemos derechos, sabemos que podemos disentir. Distinto sería un régimen socialista, en que la persona solo es un medio para mantener un Estado. En cambio, en la democracia no. Las personas somos fines en sí mismos y nosotros mismos, todos nosotros, cada uno en lo particular, somos un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene derechos que deben de respetárseles. Y por eso es de que en los estados democráticos y en los estados de derecho se, se acatan los derechos humanos, sino para qué se crearon. Y entonces, a veces las razones jurídicas no corresponden con las razones eh, legales y la obligación política perfecciona la obligación moral.
perfecciona la obligación moral individual, pues se apoya en razones morales conectadas íntimamente con el sistema político y presupone vida en sociedad, convivencia política, necesidad de autoridad, etc. Es la suma de obligaciones legales y morales. Y en esta forma de compartir, pues estas últimas, o sea, las normas morales, cuestionan a las exclusivamente legales. Bueno, entonces se da el problema también, no solo bueno, se da la obediencia al derecho, que es algo que tenemos que hacer y se puede dar obligada, tiene que ser voluntaria o si no puede ser forzadamente, pero de preferencia tiene que ser voluntaria, ¿verdad? ¿Y cómo se refleja eso? Pues porque un Estado, un gobierno, pues proporciona bienestar común a toda la sociedad, que los impuestos van a ser pagados, van a ser utilizados en el bienestar común de la sociedad, que va a haber justicia. Y justicia no significa que me resuelvan como yo quiero, ¿verdad? No, simplemente que haya justicia, equivalencia entre las partes que están litigando y también seguridad jurídica. Pero aquí no tenemos seguridad jurídica ni en el registro de la propiedad. Un operador en el mismo caso resuelve que sí y el otro operador resuelve que no en el mismo caso. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues, ¿qué están haciendo los que trabajan, los operarios en el gobierno y los funcionarios también? Y ahí es donde el ciudadano se decepciona porque se da cuenta que el funcionario no sabe qué es lo que tiene que hacer en su trabajo. ¿Y por qué? Porque ha sido puesto por amiguismo o por recomendación o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hay una desazón, hay una falta de legitimidad en el Estado, en el gobierno, para que el ciudadano responda bien. En el caso de algunos, pues hacen una protesta activa, en el caso de otros hacen una protesta pasiva, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como no pagar impuestos. Y, y por ejemplo, vamos a ver el problema de la desobediencia al derecho de desobediencia civil, así se denomina doctrinariamente, e implica estrictas sanciones, ya que a menudo significa un riesgo para la seguridad de otros o de los intereses colectivos. Sin embargo, la desobediencia en este plano se puede deber a razones legales, éticas y o religiosas. Sí, si algo va contra la iglesia, pues no, pues probablemente los representantes de la iglesia no estarán de acuerdo. U otros casos, ¿verdad? De carácter ético, de carácter legal propiamente. Y la desobediencia civil, pues corresponde a la ética, normalmente corresponde a la ética. Diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con las que no se está de acuerdo es el derecho y privilegio del ser humano. La verdad es de que un régimen democrático, pues no es solo elecciones, sino que son otras cosas. Es el derecho a disentir, a protestar, a expresar el pensamiento, una crítica a quienes están ejerciendo el poder en contra. Y está protegido por la ley de libre emisión de pensamiento y por otras normas también constitucionales. Y entonces la desobediencia, la opinión generalizada es que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal, que merece tanto el castigo positivamente definido como la condena social. Y es lo que el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Constantemente. Así que esta, digamos que la desobediencia civil tiene mucho que ver con el libre albedrío
o libre elección. Y, por ejemplo, la desobediencia civil está protegida, como les decía, como, por ejemplo, con el artículo 5 de la Constitución Política. Porque la desobediencia, el problema de la desobediencia civil, algunos la definen como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Y la norma que debe obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso, cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad, en el sentido de que su transgresión acarreará inevitablemente un castigo. Y se puede clasificar de activa y pasiva, ¿verdad? La desobediencia. Y la opinión generalizada es de que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal, que merece tanto el castigo positivamente definido como la condena social. Y también admite otro análisis desde la perspectiva propiamente de la desobediencia civil, porque este problema de la desobediencia civil en términos amplios está catalogado como eso, y puede, pues, hacer referencia a los deberes generales que todos como ciudadanos debemos reconocer, legitimando así el orden legal vigente, teniendo en cuenta que esto puede traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos. También la desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre ellos la ética. Como les había dicho en la otra filmina, pues diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas con las que no se está de acuerdo, es el derecho y el privilegio del ser humano. En un mundo como el nuestro, la desobediencia civil es prácticamente hasta necesaria, ¿verdad? Javier Sádava prescribe, si la sociedad no es democrática o aparenta ser democrática y no lo es, no hay problema, porque entonces no hay nada a qué obedecer. O habría que desobedecer a casi todo. Una parte se niega a obedecer y lo hace pacíficamente, como por ejemplo negarse a pagar impuestos, cuando los impuestos no están bien utilizados. Por ejemplo, me enteré de que hay una vigilia que están haciendo los 48 cantones de Totonicapán, y así se les ha llamado. Están ahí haciendo una vigilia en el Congreso. Y dice que es porque hay una iniciativa de ley que los incorpora como contribuyentes, pequeños contribuyentes al sistema. Y eso es precisamente de lo que les estoy hablando. A veces hay una desobediencia o protesta pacífica, el negarse a pagar impuestos al ver que los impuestos no están siendo bien utilizados. Y ellos, no sé qué, creo que es una o dos iniciativas que los obliga a pagar impuestos, a registrarse como pequeños contribuyentes. Y ellos dicen, pero si a nosotros nos han quitado nuestras tierras, no nos hacen carreteras, no podemos con bajo costo sacar nuestros productos, nuestras cosechas para llevarlas al mercado. Tenemos que pagar mucho para eso. Y, y todavía nos quieren pagar impuestos, nos van a dejar pues con menos que subsistencia. Entonces ellos protestan porque se están tramitando esas dos leyes, me parece que son dos, que los incorpora como pequeños contribuyentes. Y no es que ellos no tengan obligación, es que las condiciones del país para cierto sector de la población, pues es realmente difícil para la sobrevivencia. Y entonces eso está protegido por el artículo 5 de la Constitución Política de Guatemala, que habla de la libertad de acción. Y una vez clara la definición de obediencia, pues nos referimos al problema de la desobediencia. Pues cuando no se está bajo una normativa, los ciudadanos no tienen control de sus propias acciones y se violentarían los derechos de los otros como los derechos que se tienen en común.
Sí, la idea es que todos debemos respetar obedecer el derecho, pero si el mismo Estado eh, no se legitima ante los ojos de la población, es ahí donde hay parámetros y hay medidas que la misma democracia le otorga al, al ciudadano para protestar o para no obedecer el derecho. Y una de las formas es no pagando impuestos, ¿verdad? Bueno, no todos entran en esta clasificación tampoco. Hay otros que no pagan impuestos porque nunca han pagado, ¿verdad? Y entonces, eh, también está el artículo 6 de la Constitución Política, que dice que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta. Entonces, estos dos artículos, el 5, el que habla de la libertad de acción, y el 6, son los que protegen al ciudadano, ¿verdad? Y, y hay toda una clasificación que proporciona la doctrina de las formas en que se puede manifestar esa inconformidad, diría yo, que puede desembocar en una desobediencia civil. Dice, hay acciones de protesta y de persuasión, hay acciones de tipo simbólico que hacen el interés pasivo que hacen que el interés pasivo de la comunidad se despierte y se incorporen al movimiento. Hay actos de protesta, escritos, declaraciones, apoyos, manifiestos, difusión de la protesta por diferentes medios de comunicación o publicitarios, cacerolazos, sátiras, ruidos simbólicos, vigilias, canciones alegóricas, peregrinajes, caravanas, mítines para generar las molestias visibles y fotos, ¿verdad? A los íconos del régimen que sepan y conozcan que hay un pueblo en disposición de una desobediencia civil. Y, y esto se manifiesta más que todo con el impago de impuestos, ¿verdad? Aunque hay otras manifestaciones también, ¿verdad? Entonces, aquí entonces, este tema que estamos tratando de la desobediencia se relaciona mucho con el libre albedrío. Eh, pues hay que relacionarlo porque tiene mucho que ver con el análisis a veces de los movimientos que, de protesta. Y, por ejemplo, el libre albedrío, pues es descrito de varias maneras, sobre todo desde las ideas religiosas, porque si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, qué es el libre albedrío, y salen un montón de, de pastores y de sacerdotes explicando lo que es el libre albedrío, pero no es ese tipo de explicación la que nosotros necesitamos. Y entonces la búsqueda, por si lo quieren buscar, tiene que ser la libertad y el libre albedrío, o la diferencia entre libre albedrío y libertad. Sí, Sergio Estuardo, usted me pidió la palabra. Ya no. Bueno, entonces continúo. Entonces el libre albedrío se puede, pues, esbozar de esta manera, que es una potestad del ser humano de obrar como considere y elija. Es la creencia que las doctrinas filosóficas sostienen de que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y este principio tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Tiene mucho que ver con tanto el ser humano y de la sociedad. Y la ética supone que los individuos son responsables de sus propias acciones. Y en la psicología se afirma que la mente pues controla las acciones del cuerpo, ¿verdad? Los neurólogos pues hablan de eso, que hay una glándula que se llama amígdala en la base del cerebro, que es la que tira los impulsos, eh, pues así
de cólera, de sorpresa, en fin, que conllevan, que conllevan adrenalina. Y que es la corteza prefrontal, o sea, la frente, en donde está el razonamiento. Y es la corteza prefrontal la que le dice a la amígdala que no debe hacer eso, que aplaca los impulsos. Y pues es una bonita explicación de los neurólogos, ¿verdad? Los biólogos dicen que, pues, bueno, eso lo vamos a ver después. Eh, en la psicología se afirma pues que la mente controla las acciones del cuerpo y algunas de las acciones que son conscientes. Y se diferencia de la libertad, el libre albedrío se diferencia de la libertad en que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. De ahí que se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la historia, la filosofía, etc. Y según la Biblia, pues Dios le dio al hombre la facultad para obrar según decida o desee actuar, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. San Agustín de Hipona sostenía que es la posibilidad del hombre de elegir entre el bien y el mal. Bueno, pero es que no solo existe el bien y el mal, ¿verdad? Hay muchas otras cosas. Según el determinismo, toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Eso es según la tesis del determinismo. Implica que nuestras decisiones estarían determinadas por todas las causas que preexisten. Algo así como que todo está escrito, ¿verdad? Que es lo que dice la iglesia. Y que dice, no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo define, algo así, ¿verdad? Entonces, que todo está escrito, entonces que nos deja muy poco libre albedrío para actuar. Y eso significaría que no hay elección posible y que el libre albedrío en realidad no existe. Y los liberales pues no reconocen esta tesis y afirman que sí existe el libre albedrío. Aquí hablamos de los liberales jóvenes no como un partido político, sino la gente liberal, pues aquel que probablemente no cree en la religión o que probablemente son científicos, en fin, ¿verdad? Y en el derecho penal sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. Y significa que si un individuo ha tenido libertad para decidir hacer el mal, pues entonces también ha elegido o aceptado en consecuencia la pena o castigo aplicado para dicho delito. Pero estamos hablando en condiciones normales, cuando no hay impunidad. Ahora, en países como los nuestros, en que la impunidad anda por ahí pegando de brincos para todos, pues entonces eso es otra cosa. Se habla de regímenes de Estado de Derecho. Entonces, hablando de la responsabilidad jurídica, pues es el deber, es la obligación que se tiene, o sea, la pena. Esa responsabilidad jurídica conllevaría una pena. Y tiene mucho que ver también con eso que ustedes vieron en derecho penal o procesal penal, que dice que la responsabilidad jurídica tiene que ver con la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, o sea, la responsabilidad objetiva, independiente de la intención de la acción. Supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y derechos para el sujeto ofendido o afectado. Eso es lo normal, ¿verdad? Y entonces la obligación o deber constituye la comprensión de la persona de su lugar en la sociedad y de su papel en asuntos de la sociedad. Y toda acción conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad es una regulación moral o normativa de la conducta. Trátese de lo que se trate. Entonces, pues se ha considerado importante en este curso conexar, como dicen ahí, o vincular o hacer patente el nexo de la imputación y su diferencia con la imputabilidad. ¿De qué se trata esto? Tiene que ver con el derecho penal. Y en derecho procesal penal, pues la imputación es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto. Y se diferencia de la imputabilidad
en que esta es la posibilidad condicionada por la salud, por la madurez espiritual, por el desarrollo intelectual del autor, por sus valores de actuar correctamente y de obrar conforme a ese conocimiento. O sea, es la capacidad de saber qué es lo que está haciendo, pues. Es la capacidad del sujeto para ser culpable. Si él se da cuenta de que lo que está haciendo es una buena acción o una mala acción, pero normalmente es una acción delictiva, ¿verdad? Y si el sujeto está consciente de que eso es lo que él está haciendo y está dispuesto a aceptar la responsabilidad por esos actos, ¿verdad? Entonces, por eso se le relaciona con el tema de la desobediencia. Entonces, repitiendo, pues, es ver la diferencia entre la imputación, que es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto, con la imputabilidad, que es la capacidad del individuo para ser penalmente culpable. Entonces, la capacidad de comprender, ¿verdad? Porque el libre albedrío dice, tuvo la posibilidad de analizar y de reflexionar y optó para hacer, para no hacer o hacer, ¿verdad? Para no hacer daño o hacer daño, pero optó por hacer el daño. Y entonces tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, acerca de esto, pues yo quiero exhibirles un video, un pequeño video ahí para hacerlo más gráfico, ¿verdad? Así es de que, porque como esta clase tiene un componente formativo para ustedes, un componente formativo actitudinal, porque como futuros abogados, pues hay que hacerles ver algunas cosas que tienen que observar en su formación. Y esas son reglas, no solo reglas que debe observar un alumno con relación a su profesor o con relación a sus obligaciones, ¿verdad? Como son los exámenes, recibir las clases, acudir a la hora, en fin. No, tiene un componente muy importante, filosofía del derecho, y es con relación a la actitud frente a los valores de la sociedad. Entonces vamos a ver ese video para hacerlo más gráfico. Además, yo creo que les va a servir mucho a ustedes. Vamos a ver entonces, voy a exhibirles ese video. Creo que dura 15 minutos, no es tan largo ni tan aburrido. ¿Me dicen si lo ven, por favor, jóvenes? Sí, ¿Se ve? licenciada. Muy bien. Hola, mis Gracias. queridos colegas o estudiantes de Derecho o personas en general. Bienvenidos a esta cuarta parte de este minicurso de la teoría del delito, del análisis de los elementos del delito en sus aspectos positivos y negativos. En esta cuarta parte vamos a hablar precisamente de otro elemento del delito, no menos importante, muy fundamental también, y vamos a hablar precisamente de lo que es la imputabilidad. Imputabilidad. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de imputabilidad? Y podrá venir mucha doctrina y podremos hablar de mucha teoría, pero yo te lo voy a decir como debemos entenderlo prácticamente en la materia penal. Así de simple para no complicarnos. ¿Has escuchado mucho el término? Y claro que sí, cuando empiezas a tener tus primeros pininos, acercamientos a la fiscalía, al Ministerio Público, comúnmente siempre escuchas una palabra. La famosa o el famoso imputado, ¿no? No imputado, imputado. Y es una palabra muy común que vas a escuchar en la materia penal.
porque es la manera en que el Ministerio Público llama al acusado, imputado. Entonces, podemos deducir que imputado deriva a la palabra imputabilidad. Pero entonces, ¿qué es la imputabilidad? ¿Y por qué se le llama imputado? Ah, bien, perfecto. La imputabilidad se dice que se le atribuye a una persona cuando lleva a cabo una conducta. Fíjate la relación, esto es lo importante. Fíjate la relación que tienen los demás elementos del delito. Y por eso es que siempre te comenté desde la introducción de la importancia que tiene la teoría del delito, por eso el correcto análisis de los elementos del delito, porque todos llevan relación con todas. Luego entonces, si falta un elemento del delito en la teoría del delito de la autoridad, en este caso del Ministerio Público, simple y sencillamente no se puede o no se debe acusar a la persona a la que se le pretende señalar. Que quede claro, imputabilidad es que la persona tiene la capacidad de entender y razonar que la conducta que llevó a cabo es incorrecta, pero más aún tiene la capacidad de entender que no solo la conducta es incorrecta, sino que esa conducta tiene una consecuencia y esa consecuencia posiblemente sea una pena, un castigo, una sanción, lo que tú quieras. Eso es la imputabilidad. Por eso, que te decía hace unos minutos, que cuando estamos en el Ministerio Público, el acusado a quien le están señalando un delito, se le nombra imputado. Porque hace referencia a que esa persona tiene la capacidad, que sabe lo que hizo, que entiende lo que hizo, que sabe que esa conducta que desarrolló es incorrecta y que sabe que va a haber una consecuencia legal, una pena, un castigo, una sanción, lo que sea. Eso es la imputabilidad. Y discúlpame si soy muy repetitivo, pero quiero que quede claro que los aspectos positivos son los que comúnmente va a buscar siempre la autoridad, el Ministerio Público, para que todos estos elementos cuadren perfectamente con aquella supuesta conducta de la persona que están acusando. Y en esto quiero ser muy repetitivo y claro. Y entonces nuestra chamba de abogados es buscar los elementos o aspectos, los aspectos negativos de los elementos del delito para contrarrestar o desvirtuar la acusación del Ministerio Público. En consecuencia, si nosotros sabemos que la imputabilidad es el aspecto positivo como elemento del delito, ¿cuál es el aspecto negativo? ¿Te lo sabes? Yo sé que sí, y más si estás estudiando esta materia, o si eres un colega mío, claro que lo sabes. Efectivamente, estamos hablando de la imputabilidad. Y esto es lo que los abogados necesitamos hacer ver cuando, pues, obviamente, nos encontramos en ese supuesto. A ver, licenciado, ok. Pero entonces, ¿qué es la inimputabilidad? Como le digo a mis alumnos, jóvenes, piénsenle, si la imputabilidad es que la persona tiene capacidad de entender y comprender que lo que hizo está mal, en pocas palabras, ¿qué es la imputabilidad? ¿A qué hace referencia el antes de una palabra? Podemos determinarlo como falta de. ¿Falta de qué? Falta de algo.
En este caso, ¿de qué sería? ¿Falta de qué? Ah, pues muy fácil. La inimputabilidad hace referencia a que la persona a quien le están atribuyendo una conducta delictiva, aquí viene lo contrario, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad ¿de qué? De razonar, no tiene la capacidad de entender que esa conducta desarrollada está mal. Y mucho menos tiene la capacidad de entender y razonar que va a ser merecedora de un castigo. ¿Ejemplos, licenciado? Claro. ¿Dónde podríamos atribuir una inimputabilidad? ¿Has visto por la calle, que no suena ofensa, pero has visto por la calle a esos loquitos que de pronto van caminando y que la ley, bueno, no es una ofensa, son las personas idiotas ante la ley, porque así lo expresa la ley, no es una ofensa, son las personas idiotas, los que están con alguna deficiencia mental, con un problema en su persona, en su mente, que no les permite razonar ni saber que aquella conducta es correcta o incorrecta. Por eso hablo del esquema de las personas idiotas. Te voy a poner otro ejemplo más. Mira, hablando de las personas idiotas, por ejemplo, aquí afuera por las calles hay un chico que ya es mayor de edad, pero no deja de ser tan joven y que de pronto viene vendiendo dulces. Al parecer padece de ciertas facultades mentales. Para que algunos lo entiendan, el famoso loquito, que no es ofensa, pero es para que se entienda. Y entonces va ofreciendo sus dulces en la calle, los va vendiendo. Y cuando alguien no le compra y la persona se da la vuelta, esta va y le da una patada. O sea, este cuate va y lo patea o le da un zape en la cabeza. ¿Qué está sucediendo? Que no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo, que lo que está actuando es incorrecto. Yo le decía a un colega, cuando hablábamos de este personaje, de este chico, yo le decía, mira, cuando alguien no le compra, se enoja y lo refleja alcanzándole y dándole una patada. Pero si este chico tuviera una pistola en la mano, le dispara. ¿Sí me entiendes? Es eso, que la persona no tiene la capacidad de razonar eso, de entender que lo que está haciendo está mal. Ah, espérame. Pero de pronto no hay que confundir la inimputabilidad con personas que no tienen la capacidad de entender ni razonar por alguna deficiencia que tengan en su mente, en su cuerpo, alguna enfermedad, a los que sí razonan, que saben lo que hacen y que quieran argumentar una inimputabilidad. En pocas palabras, porque se da mucho con muchos abogados. Hay abogados que de pronto quieren ver o hacerle ver a la autoridad como aspecto negativo que su cliente es inimputable porque resulta que el tipo andaba pedísimo, que andaba borrachísimo o drogadísimo. No, su señoría, no, Ministerio Público, es inimputable mi cliente porque estaba drogadísimo, borrachísimo y no sabía lo que hacía. No, tampoco. Hay que dejarlo muy claro. La ley penal prevé y contempla todo. Sí, porque si entonces en una de esas vamos, pues nuestra estrategia de abogados con una mala conducta de nuestro cliente, pues en todo querríamos hacer ver una inimputabilidad porque mi cliente andaba borracho, ebrio, tomado, drogado. No. La ley es muy clara. Hace referencia específica a las personas que
no tienen la capacidad, que no tienen la capacidad de ejercicio, las personas idiotas ante la ley. Y surge también otra figura. ¿Quiénes no? Los menores de edad. Los menores de edad. Yo ahí tengo mis contradicciones y tengo mis bemoles. Sí, te voy a decir por qué. La ley dice que un menor de edad es inimputable. Ahí sí estoy un poquito en contra, porque la ley dice que el menor de edad no tiene la capacidad suficiente de entender y comprender si una conducta es correcta o no, y que no sabe medir la consecuencia de la pena, castigo, sanción que va. Y yo ahí difiero muchísimo. Posiblemente, si hablamos de un niño de 5 o 6 años, te la puedo medio comprar. Posiblemente. Aunque un niño de 5 años ya sabe lo que es bueno y malo, pero entiendo que exista esa parte de ¿es bueno o malo? ¿Qué va a pasar? Por eso los menores de edad son inimputables. Está bien, con un niño de 5 años, de 8 años, de 10 años, ok, te lo compro. Pero un niño de 10, bueno, niño por así llamarlo, ¿no? Un niño de 17 años, con 11 meses, 25 días, a 5 días de ser mayor de edad, te saca una pistola, la acciona, te mata, te remata con saña. ¿No sabe lo que hace? ¿No sabe que la conducta que está desarrollando es incorrecta y que a sus 17 años con 11 meses, 25 días, no sepa la consecuencia de que matar a una persona puede ser que lo manden a la cárcel? Ahí es donde tengo mis criterios y mis dudas. Pero bueno, no hablemos de lo que yo creo. Hablemos de lo que realmente está tipificado en la ley. Y es inimputable un menor de edad, las personas idiotas. Por eso decía, no, a ver, no se confunda esos puntos, ¿no? Esas personas o tipo de personas que sí pueden ser inimputables, no lo confundamos con aquel baquetón drogadicto, marihuano, alcohólico, que de pronto su abogado quiera ver el aspecto negativo de este elemento como la inimputabilidad y quiera hacerle ver a la autoridad que su cliente es inocente y no puede ser imputado, o sea, debe haber inimputabilidad con su cliente porque al estar drogado o ebrio, pues no sabía lo que hacía. No, cuidado. Hay una línea muy delgada entre la inimputabilidad y la imputabilidad. Es una línea muy delgada porque de pronto queremos hacer ver eso. Es que mi cliente estaba ebrio, no. ¿Qué contempla la ley? Bueno, tu cliente que estaba ebrio llevó a cabo una mala conducta. Sí, posiblemente en ese momento, por el estado en el que se encontraba, cometió el delito sin razonar las consecuencias por el estado en el que estaba. Sí. Pero previo a eso, la persona se encontraba en sus 5 sentidos. Y si tú como persona sabes que drogarte y ponerte ebrio te constituye llevar a cabo posiblemente malas conductas, pues entonces no tomes de esa manera, no te drogues de esa manera, y es lo que la ley contempla. Porque si no, te digo, sería el argumento de todos los abogados y todos los delincuentes saldrían libres. No, que quede bien claro, para terminar el video, que quede bien claro. Hay posibilidad de llevar a cabo una inimputabilidad en aspectos muy analizados, muy demostrados médicamente, científicamente, que la persona en realidad de plano no tiene forma de entender y razonar que lo que hizo está mal. Y otra es que aquel baquetón que mató a la mamá
llegue con la autoridad a querer decir, soy inimputable, maté a mi mamá, le metí 80 cuchilladas, ya no cabían en el cuerpo, pero soy inimputable porque andaba pedo y no sabía lo que hacía. No, hay que dejarlo muy claro. Eso es con respecto a la imputabilidad y a la inimputabilidad. No te pierdas entonces los siguientes videos, y si no has visto la introducción, el video de conducta y tipicidad de este minicurso de la teoría del delito, despliega la lista o busca videos atrás para que puedas encontrarlos. Yo soy el licenciado David Valle. Buenas tardes, licenciada. ¿Ya terminó el video? Sí lo sé, compañero. Solo estaba tratando de regresarlo. Perdón. Bien. Entonces, pues él habla ahí más que todo de la imputabilidad y la inimputabilidad, pero en realidad es, pues es la diferencia entre imputación, ¿verdad? Y imputabilidad. Así es. Así es de que, bueno, vamos a dejar ahí. Creo que vamos a tener clase la otra semana. Espero que sea así. Y si no, pues yo les recomiendo mucho a ustedes que bueno, primero tenemos que ver cómo estamos con nuestras clases, ¿verdad? Y creo que el día jueves sí tenemos clase. El día jueves tenemos clase. Así es de que vamos a, en el examen va a incluirse parte de la segunda unidad porque casi no la evalué, solo evalué la primera unidad y la tercera unidad que también se va a evaluar. Ya no nos dio tiempo de desarrollar la cuarta unidad, pero estamos bien. Yo les voy a mandar documentos para que puedan leer y prepararse un poco para el examen, pero también es bueno que ustedes buscan en internet, escriben la palabra, por ejemplo, la validez del derecho, y ahí van a encontrar documentos. La cuestión es hablar con precisión, ¿verdad? Y luego, pues, tienen que prepararse a leer sus documentos. Bien, jóvenes, yo quiero mostrarles una discusión entre la libertad, la diferencia entre libre albedrío y libertad, que son temas muy interesantes, muy formativos también, pero creo que hoy ya no nos dio tiempo, así es de que vamos a continuar la próxima semana. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado Sergio.